chido. Si quieren ver balaceras y ese pedo, este es el lugar ideal. Bueno, vamos a empezar. El triage es un tema que a mucha gente se le hace innecesario, que no le gusta, que se le hace aburrido, que creen que es algo de relleno, pero es una estrategia fundamental que pues se ha implementado en prácticamente todos los hospitales del mundo y ha demostrado su efectividad. Entonces, no echen en saco roto cuando vean algún tema de triage, léanlo, porque pues no siempre vamos a tener todos los recursos humanos, físicos, este, en general, para atender a todos nuestros pacientes y tienen que aprender a tomar decisiones. No siempre vamos a poder hacer lo que nuestros pacientes necesitan, sino lo que tenemos a la mano. Entonces, el triage es pues una estrategia y una herramienta fundamental para todo médico y en todo nivel de atención. Bueno, el día de hoy la clase está destinada a que sea un ejercicio práctico, entonces yo les recomiendo que tengan ahí una libreta, o algo para anotar, o simplemente los que tienen muy buena memoria, pues acuérdense porque vamos a hacer un ejercicio parecido, bueno, no parecido, un ejercicio del ATLS. Esto obviamente se debería hacer presencial, pero pues no, entonces así se va a hacer, entonces espero que esto les ayude mucho y que les dé una breve introducción a lo que es el triage. Y bueno, en nuestro ejercicio vamos a usar dos definiciones prácticamente, o sea, en nuestro ejercicio profesional, no en este ejercicio, que es la del ATLS y la de la GPC. Como sabemos, el ATLS es la Biblia de los incidentes de trauma de todo el mundo, entonces es importantísimo tener en cuenta las definiciones que nos dicen ellos. Y la GPC, pues es la que es la norma, o mejor dicho, la guía que nosotros tenemos que seguir mientras atendamos un paciente en nuestro territorio. Entonces, para el que no lo sepa, yo también estaba muy sorprendido. Hay una GPC de triage, entonces, si pueden por ahí, léanla, está muy digerible. Bueno, el ATLS nos dice que el triage es el proceso de priorizar el tratamiento de los pacientes durante eventos masivos de víctimas. Sin embargo, no siempre vamos a tener un evento masivo de víctimas. O sea, el triage es una herramienta que se usa prácticamente todos los días, 24/7. Entonces, esto es universal, ¿no? No nada más digan, voy a hacer triage cuando explote un pinche ferrocarril, ¿no? O sea, el triage lo vamos a usar de que literalmente 24/7. Y la GPC dice que es una escala de gravedad que permite establecer un proceso de valoración clínica preliminar a los pacientes antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa. O sea, en el flujo de los pacientes que nosotros vamos a tener, primero va el triage, es decir, primero les vamos a echar, por así decirlo, un ojo y ya después va a venir todo lo demás, toda la evaluación completa que se tiene que hacer. Entonces, el triage es, digamos, la primera mirada que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente. Tenemos que ser rápidos y tenemos que tomar decisiones rápido, ¿ok? Bueno. No cambia esta cosa. Ahí está. En el triage tenemos varios principios. El primero, que todos se acuerdan, y yo creo que es lo único útil que aprendimos en TPA, nada, no es cierto. De las pocas cosas útiles que aprendemos en TPA es a reconocer la seguridad de la intervención. No nos vamos a exponer a nosotros también convertirnos en una víctima. Se supone que estamos ahí para ayudar a la mayor cantidad de personas, no para convertirnos en el 15º electrocutado, en el tercer atropellado, en el cuarto balaceado. No, o sea, porque al final de cuentas, si nosotros, que somos el personal capacitado, nos vemos involucrados en un acto de violencia o en una lesión muy grave, pues también los pacientes la llevan. Entonces, primero hay que ver la seguridad. Si la escena no es segura, pues evidentemente no vamos a intervenir. O sea, de nada va a servir que yo traiga ahí ni las mayores capacidades intelectuales ni las mayores capacidades físicas si no veo por mi seguridad, porque ver por mi seguridad es ver por la seguridad de mis pacientes. Después, la máxima, ¿no? Hacer el mayor bien para más pacientes usando los recursos disponibles. Hay un dicho en la economía, ¿no? Que es lo que rige a los economistas, que dice, hay necesidades ilimitadas y recursos limitados. O sea,
todos los pacientes van a tener algo, van a tener una o dos cosas que podemos atender. Sin embargo, no es urgente que las atendamos, o no tenemos nosotros la capacidad para atenderlas. Entonces, hay que saber identificar eso cuando, digamos, la idoneidad de nuestra intervención, cuándo nuestra intervención le va a ayudar al paciente y si puedo o no puedo yo realizar esa intervención. Tomar decisiones a tiempo. O sea, esto no es para internistas, con todo respeto a los internistas. No, es broma, es broma. O sea, esto es tomar decisiones ya. No, hay una máxima también en el ATLS que dice que no podemos retrasar las intervenciones terapéuticas hasta tener un diagnóstico. O sea, obviamente para un neumotórax, un hemotórax, etcétera, pues no vamos a tener un TAC de alta resolución para saber qué hacer. O sea, tenemos que confiar en nuestras destrezas clínicas, tenemos que retomar lo básico. ¿Por qué? Porque es lo más rápido, es lo más eficiente bajo esa situación. Como les digo, a un tamponaje cardíaco no le vas a pedir una resonancia cardíaca para poder realizar la pericardiocentesis, para nada. O sea, es tu impresión clínica y en ese momento tienes que tomar la decisión y hacerlo. ¿Ok? Después, conocer los recursos disponibles. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente politraumatizado y viene aquí a este centro de salud, pues no le voy a poder hacer un TAC, no le voy a poder hacer, si tiene una fractura abierta en muchos fragmentos, pues no le voy a poder hacer una cirugía reconstructiva. A lo mejor voy a hacerlo primero de la evaluación primaria, estabilizar la vía aérea, el breathing, ponerle 2 vías y ya, ¿no? Entonces, tengo que saber yo cuáles son mis recursos para poder atender a mis pacientes. No voy a hacer más de lo que no pueda, ¿verdad? Es imposible. Ahora, todas las intervenciones de triage y todas las intervenciones deben de estar planificadas. Nosotros nos tenemos que capacitar, nosotros tenemos que saber qué hacer ante un escenario de estos. Evidentemente, no todo el mundo quiere ser urgenciólogo, ni todo el mundo quiere ser médico de desastres, pero sí mínimo tener la noción de saber qué hacer bajo determinadas situaciones, bajo determinados escenarios en donde nuestros centros de salud, o sea, primarios, secundarios o terciarios, se pueden ver aumentada su capacidad. Debo de saber, por ejemplo, si va a haber ahí, no sé, aquí en Nuevo León, que es un estado muy inseguro, es probable que yo en algún punto me enfrente a un tiroteo masivo, pues debo de saber que en mi hospital o en mi clínica de segundo nivel o no sé, puede ser que me enfrente a esa situación. Debo preparar a mi personal, debo abastecer todo mi almacén, etcétera, ¿no? O sea, debo de planificar la respuesta y debo practicar las intervenciones que yo debo hacer. Entonces, a lo mejor yo he visto, pero no lo he practicado. Entonces, debe de haber una planeación institucional y una preparación de los que van a responder al determinado evento. Ahora, todas las categorías que nosotros vamos a usar deben de estar planeadas previamente. Es decir, hay hospitales que adaptan de la GPS su norma. Usualmente la norma dice que son 5 colores, el ATLS no dice cuáles deben ser, pero sí da la libertad a que los centros la planifiquen. O sea, no es lo mismo tener un triage de 3 colores a tener un triage de 5 o de 6. Entonces, si debo yo conocer qué clasificación le voy a dar a cada paciente. Y también tener en cuenta que esto es un proceso continuo, es decir, si ya evalué a un paciente una vez y dije que estaba fuera de peligro, no quiere decir que ese paciente no se pueda complicar o que no se pueda volver a lesionar. Debo de hacer el proceso de triage y vamos a ver al final cuando sea la retroalimentación, que el proceso de la evaluación primaria y secundaria se debe de hacer continuamente. Ok, y este es un caso real que yo vi en mi internado. Era un paciente politraumatizado, se le hizo la evaluación primaria, se le hizo un TAC contrastado, se le hizo la serie politrauma y ok, no tenía un daño orgánico, no tenía sangrado. Bueno, sí tenía daño orgánico, ahorita vamos a llegar a eso, pero vamos a ponerlo así. No tenía un daño que se pudiera visualizar en imagen y que se pudiera visualizar en los estudios iniciales. Entonces, se le tomaron unos electrolitos y tenía una acidosis que cállense los ojos, 6.9, o sea, boqueando casi el paciente. Pero esa acidosis sí tiene tratamiento, esa acidosis sí se puede tratar. Entonces, no nada más es evaluarlo al principio, es volverlo a evaluar, volver a identificar las lesiones y a esas lesiones que vayamos identificando,
irlas tratando. No podemos dejar a un paciente de que, ok, ya acabé la evaluación primaria o ya acabé mi proceso de triage, ya, X, está en verde, está en amarillo. No, ese verde, ese amarillo se puede convertir en un rojo y se puede morir. Recordemos que en el trauma hay 3 picos de mortalidad. Pregunta de la vida. Hay 3 picos de mortalidad en el trauma. El primero es a los segundos, cuando sucede el evento, que se mueren por lesiones a grandes vasos o lesiones del encéfalo. El segundo pico es horas o después, consecuencia también de las mismas lesiones. Casi siempre es hemorragia. Primera causa de muerte en el trauma, hemorragia. Y a semanas o meses después, que son todas las complicaciones como una acidosis, como algún síndrome post-reanimación, etcétera. Todo eso es el tercer pico de la mortalidad en el trauma. Entonces, si algo se deben de quedar con esto es que hay que evaluar constantemente a los pacientes. No nada más es la primera vista y ya. Hay que evaluar y evaluar hasta que el paciente se vaya. Literalmente a veces los das de alta y en la puerta se caen y, oh sorpresa, acaba de hacer un EBC o X cosa. O traía una fractura ahí escondidilla y apenas hasta que caminó se le dolió y se cayó. O sea, literalmente todo eso pasa. Entonces, si reevaluamos constantemente a nuestros pacientes, pues no nos vamos a preocupar por eso. Y bueno, muy importante, no podemos hacer triage si estamos heridos. Si estamos heridos, pues nos va a quedar que esperar a que venga la persona que va a responder o alguno de nuestros compañeros que nos ayude. Aquí es muy importante, no poseemos información completa de las víctimas. O sea, a mí algo que me cae bien gordo es como que obviamente no vas a saber todo de tu paciente, pero puedes identificar rápidamente las lesiones. O sea, si tu paciente está en tamponaje cardíaco, poco importa si es diabético de larga evolución, poco importa si le pasó un tráiler hace 80 años, poco importa lo que le pasó. O sea, es prácticamente imposible conocer a detalle a los pacientes que nos vamos a enfrentar en situaciones de trauma y en situaciones de emergencia. Eso no debe retrasar nuestras intervenciones. Obviamente, tenemos que tratar de conocer a los pacientes y tratar de hacer una historia clínica lo más rápido posible. Sin embargo, en un contexto donde vamos a aplicar un triage, donde nuestros recursos son muy limitados y donde nuestro tiempo, por ende, es muy limitado, es prácticamente imposible conocer a detalle a nuestros pacientes. Entonces, no se angustien si no se sabe la creatinina que tuvo hace un mes o hace 3 meses, o no se saben si lleva su control diabético, pero se cayó y trae una fractura abierta. O sea, todo eso pasa a segundo plano y todo eso lo podemos tratar en la evaluación secundaria. Entonces, no retrasen intervenciones por esa razón, ¿ok? Bueno, ahora también hay que saber priorizar las lesiones que tienen nuestros pacientes. O sea, un paciente puede tener múltiples lesiones, puede tener abrasiones en el cuello, puede tener una fractura abierta, puede tener una desviación de la tráquea. Entonces, de todo eso, nosotros tenemos que ver cuál es la que pone en peligro la vida. Entonces, vamos a conocer un poco cuáles son el proceso o el algoritmo de la evaluación primaria. Eso al final lo vamos a repasar y vamos a ver qué es lo que debo de ver primero. ¿Ok? Y ya, hasta aquí, ¿alguna duda? Todo Judith. bien, Dani. Todo Perfecto. perfecto. No, hombre, todo bien. Te amamos, Sí, Dani. todo bien. Ok. Bueno, el triage se puede desarrollar en el lugar del evento, en la entrada del hospital o a la entrada de la UCI. Como les digo, es un proceso continuo y tiene múltiples escenarios. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a empezar con el ejercicio práctico. Imagínense ustedes que están en esa escena, que les hablan, así bien Grey's Anatomy, así. O sea, métanse en el papel. Ustedes son los doctores, los cirujanos, los urgenciólogos. Créansela. O sea, si no se la creen, no sirve de nada. ¿Ok? Bueno, ustedes les hablan porque hay un tiroteo masivo en un centro comercial. Eres convocado para realizar el triage en el lugar del evento donde hay 6 personas heridas. El tirador se ha suicidado. Debes realizar una evaluación rápida de la situación para determinar la condición de los siguientes pacientes. Joel, dime, ¿la escena es segura? ¿Sí o no?
¿Eh? Estaba apagado, perdón. ¿Es el único tirador? Sí, Bueno, si ya no hay tirador, puedo suponer que mi escena es casi segura. exactamente. Aquí te dice la policía, pues te dice que el tirador ya se suicidó, al parecer es el único, entonces tu escena es segura, por tanto ya puedes proceder. Muy bien. Ahora, hay 6 pacientes. El paciente A es un hombre joven gritando, por favor ayúdame, mi pierna me está matando. La paciente B es una mujer joven con cianosis y taquipnea que está respirando agitadamente. El paciente C es un hombre mayor sobre un gran charco de sangre con su pierna izquierda empapada en sangre. El paciente D es un hombre joven boca abajo que no se mueve. El paciente E es un hombre joven gritando y amenazándote con llamar a su abogado si no lo atiendes. La paciente F es una mujer adolescente recostada en el suelo llorando, sosteniendo sus brazos contra su abdomen. Roberto, ¿a qué paciente atenderías primero? Al B o al D. Ok, ok, bueno. Aquí, bueno, esto era para que el ejercicio práctico, vamos a identificar lesiones y vamos a dar categoría de triage, ¿ok? Roberto, ¿qué lesión identificaste en el paciente B? La paciente B. Tiene dificultad respiratoria y pues por eso está cianótica y taquipnea. Bueno, taquipneica. Y en el D, pues el paciente no está respondiendo, pero no sabemos, o sea, no se mueve, pero no sabemos si no está respondiendo al estímulo. Ok. Emanuel, ¿qué lesión identificas en el paciente A? Pues, disculpen ahí, mi perrita. Podría ser, pues en sí una herida, podría ser por arma de fuego nada más y presenta mucho Una dolor, herida pero no abierta. menciona si hay hemorragia o algo así. Muy bien. Andrés, ¿qué lesión identificas en el paciente C? Una pregunta, ¿el paciente ese es el que estaba cianótico y estaba sangrando su pierna? Es que no Pues recuerdo no los... está cianótico, pero sí está sangrando de su pierna. Pues se identifica una hemorragia. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver qué lesiones hay. Ahí está. Muy bien. Bueno, las categorías de triage, como vamos a suponer que es una de 5, de negro, rojo, naranja, amarillo y verde, pero hay de muchos. Entonces, en el paciente A tenemos una herida por arma de fuego en la extremidad inferior. En el paciente B tenemos una posible obstrucción de la vía aérea. En el paciente C, una hemorragia exsanguinante. En el paciente D, una posible muerte en la escena. El paciente E no tiene heridas visibles, no tiene alteraciones de la vía aérea, no tiene alteraciones del estado dinámico ni del estado neurológico. ¿Alguien me puede decir por qué sé todo esto de ese paciente? ¿Del paciente E? E. Porque Era sé el que que no. estaba Era el que te amenazando, estaba ¿no? demandando. El Exactamente. amenazante. Si el paciente prácticamente está usando la voz, es que pues está bien, o sea, está orientado, o sea, no está diciendo incoherencias, vaya. Se está haciendo un lenguaje razonado, no razonable, porque pues no manches, ¿cómo te va a demandar? Pero, o sea, está verbalizando, está orientado, sabe en qué contexto está, y aparte no tiene ningún dato de obstrucción respiratoria, y pues tampoco parece tener una alteración del estado hemodinámico. Entonces, tip de vida, si ven que un paciente está cotorreando, no se confíen, pero muy probablemente no tenga algo grave. Igual, pues tienen que evaluarlo en su conjunto, pero casi siempre están muy bien esos pacientes. Y más si pues te la está haciendo de pedo. Y bueno, el paciente F tiene una herida penetrante en abdomen con posible visceración. Como vemos, los más graves son el B, el C y el F. Y aquí viene lo bueno. Ernesto, ¿a quién atenderías primero de esos tres? Del B, el C y el F. Al B. Ok. Mariel, ¿tú a quién atenderías primero?
Al C. Ok. Muy bien. Brenda, ¿tú a quién atenderías primero? Yo también atendería primero el B, de la obstrucción de la vía aérea. Ok. Esto les sorprenderá, pero ambas tienen razón. Hasta ahora, lo que dice el ATLS es que primero debes de atender a los pacientes que tú sospeches que tienen amenazada su vía aérea. Sin embargo, la evidencia más reciente apunta a que todo eso va a cambiar. Entonces, si a ustedes en cirugía, en trauma, en urgencias, en X cosa, les preguntan, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Asegurar vía aérea con control cervical. Es correcto. Pero en la vida real también es correcto tratar las hemorragias exsanguinantes. La famosa mnemotecnia ABCDE, muy probablemente en la siguiente actualización del ATLS va a cambiar y va a ser X ABCDE. ¿Por qué X de exsanguinante? Como sabemos, en el trauma la principal causa de muerte es la hemorragia. Entonces, muchas hemorragias son exsanguinantes, es decir, se llevan un vaso muy importante, se llevan una extremidad completa muy importante y pues los pacientes fallecen. Y a lo mejor no fallecen tan rápido como los mataría una obstrucción, pero en cantidad de volumen es mucho más la gente que se muere de hemorragias y entonces muy probablemente por eso va a cambiar la mnemotecnia a XABCDE, XABCDE. Pero es totalmente correcto bajo las guías actuales que contesten que primero hay que atender a los pacientes con alteración de la vía aérea. Entonces, obviamente, si tú ves una hemorragia exsanguinante, pues de volada, ¿no? Te vas a tardar mucho a lo mejor en intubar, en hacer una crico, en X cosa, ¿no? Pero una hemorragia exsanguinante con presión directa es muy probable que la soluciones, e inclusive si no la llegas a solucionar, también es muy fácil realizar un torniquete, claro, con la técnica adecuada. Ahora también, torniquetes, por supuesto que se pueden usar y se deben usar cuando corre riesgo la circulación de una extremidad. Entonces, perdón, cuando corre en peligro la vida, o sea, no importa esa extremidad ya. Sí importa, ¿verdad? Pero el tratamiento que va a salvar esa extremidad es en la evaluación secundaria. En la evaluación primaria te interesa la vida del paciente. Y si puedes colocar un torniquete que evite esa hemorragia exsanguinante, por supuesto que la puedes realizar. Entonces, sin miedo, pongan torniquetes. Ningún médico que se haya actualizado se los va a recriminar. A lo mejor algún prófugo no sé, de la era de los dinosaurios, a lo mejor se las hace de pedo, pero ustedes siéntanse tranquilos porque la evidencia dice que sí lo pueden hacer. Muy bien. Ahora, el tratamiento bueno, vamos ahorita a ver el tratamiento de cada lesión. Entonces, la categoría para el paciente con herida por arma de fuego en la extremidad inferior es naranja. El paciente no presenta una obstrucción de la vía aérea, pero sí puede llegar a presentar una hemorragia exsanguinante. Entonces, en este paciente es muy importante valorar el estado hemodinámico y hacer una reducción lo más completa posible. Es un poco más complejo y eso lo van a aprender ya después en la carrera, pero también en el ABCDE, o sea, en la evaluación primaria, ustedes pueden realizar intervenciones en ortopedia para garantizar el estado hemodinámico del paciente. Muy bien. Bueno, vamos a la que sigue. Ahora, el orden en el que atenderías, pues ya me dijeron, sí, al primero que vamos a atender es al paciente de la obstrucción de la vía aérea, al segundo que vamos a atender es a la hemorragia sanguinante y al tercero que vamos a atender es a la paciente con la herida penetrante con posible visceración. Ahí está el orden, 1, 2, 3. Luego la extremidad afectada por arma de fuego va en 4 y en quinto el paciente que vemos que pues está orientado y hemodinámicamente estable, y a nuestro paciente D, pues ya falleció en la escena. La intervención simplemente sería marcar con alguna pancarta o tarjeta distintiva que ya el paciente falleció, para que también los segundos evaluadores o cuando ya puedas acceder a algún servicio hospitalario o prehospitalario, pues ellos también sepan que ya no pierdan tiempo con ese paciente. Ahora, las medidas terapéuticas. Para el paciente A, Valeria, ¿qué le harías al paciente A? Si ves que tiene una herida por arma de fuego en la extremidad inferior. Pues
ponerle un torniquete. Ok, si está sangrando. O sea, si está sangrando. O sea, me imagino que debe de estar sangrando si tiene una herida por arma, ¿no? Ok, muy bien. Emanuel, ¿qué le harías al paciente B? Pues podríamos identificar si podríamos retirar la causa de la obstrucción de la vía aérea. Exacto, haces un abordaje completo de vía aérea, revisas que no esté obstruido y si está obstruido y tú puedes, lo retiras y aseguras vía aérea. Muy probablemente ese paciente necesite un dispositivo avanzado de la vía aérea. Ok. Liz, ¿qué le harías al paciente C? Liz. Bueno, Brandon, ¿qué le harías tú al paciente C? Ay, no sé. Pues controlar la hemorragia, pero pues no sé. Ajá, controlar la hemorragia. Primero tratarías presión directa. Si no funciona presión directa, no recuerdo bien qué tenía este paciente, en dónde tenía la hemorragia. Ah, pues estaba en un charco de sangre. Bueno, tienes que buscarlo. Muy probablemente esté en la pierna. Entonces, pues sí, un torniquete. Hay dispositivos muy avanzados que hay otros servicios, tanto hospitalarios y prehospitalarios, que se pueden utilizar, como el Reboa, que es un balón auricular. Sin embargo, no son muy usados aquí en México. Sin embargo, pues si lo saben usar y algún día están disponibles, los pueden usar. Ok. Jessica, ¿qué le harías al paciente E? Pues, pues ya terminando todo, no sé, tal vez revisarlo, preguntarle qué tiene o así. Ajá, a Porque, él pues, ya hiciste evaluación primaria prácticamente, lo revalúas al fin. Y a la paciente F, Gabriela, ¿qué le harías? Pues checar el origen de la herida y igual hacer presión. Ok, si el paciente tiene evisceración, lo que puedes hacer es mojar apósitos estériles con solución estéril, tratar de taparlo y si la paciente está consciente, que te ayude a retener el contenido abdominal. Si no, y haces como que una faja improvisada con una gasa larga que se llama Kerlix, o lo que tengas a la mano. Si no tienes a la mano nada, pues con su suéter o X. Pero el chiste es que ese contenido abdominal se quede dentro de la cavidad con una empapado en solución estéril. ¿Ok? Muy bien. Ok, del paciente A lo que vamos a hacer es control de la hemorragia, estabilización de la extremidad afectada. Podemos poner una férula temporal con lo que tengamos a la mano, es totalmente válido, no ocupa ser traumatólogo para poner una férula, esa férula es temporal. Después ya vendrá el tratamiento ortopédico que solucione esa alteración. Del paciente B, que es nuestra prioridad, vamos a despejar la vía aérea, como bien mencionaron, y muy probablemente colocar una vía aérea definitiva. De la paciente C, controlar la hemorragia con los métodos que ya discutimos. Con el paciente D, señalar con una tarjeta que ya está la muerte de este paciente. El paciente E, traslado a sala de emergencias y revisión secundaria. Si los pacientes pueden caminar, les puedes pedir tú a los pacientes que se retiren de la escena, que ya hay afuera personal esperándolos para que los atiendan. Y la paciente F, control de la hemorragia y compresión de la herida con apósitos estériles. Y bueno, ahí ya acabamos el escenario. ¿Alguna duda que les haya quedado de estas patologías que vimos? Pues vimos prácticamente todo lo del trauma muy rápido, como debe de ser. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algún concepto? ¿Alguna intervención que crean que nos faltó hacerle a nuestros pacientes? Rodrigo, a ver, cuéntanos. Sí, nada, es una duda con el paciente F.
en caso de que sea evisceración, bueno, si no me escucho bien ahí me dicen porque no sé si funciona mi internet. Pero con la posible evisceración yo había escuchado que, bueno, en este caso que todo lo que sale se queda fuera, por ejemplo también el exoftalmos, entonces me habían dicho hace tiempo que se cubría en sí pues, las vísceras solamente y hasta cirugía ya se revisaba, pero me dijeron que se dejaba fuera, no sé si eso está incorrecto o qué cosa. Ajá, pues, o sea, puedes nada más cubrirlas. Obviamente, si tú llegaras a introducir tus dedos a la cavidad, digo, no creo que causes más daño, pero sí pudieras llevar alguna contaminación. Pero sí, también con lo que mencionas es completamente válido. A lo mejor tú no vas a reintroducir los órganos, sino simplemente cubrirlos y hacer presión para que no continúen saliendo. Entonces, lo que mencionas es correcto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Todo bien. Todo bien, Dani. Bueno, ahora, el ATLS maneja dos escenarios, o sea, y estos escenarios pueden ocurrir tanto en la atención prehospitalaria como en la atención hospitalaria. Son dos definiciones, el evento de múltiples víctimas y el evento de víctimas en masas. El evento de múltiples víctimas es cuando no se excede la capacidad de brindar el cuidado de la salud. O sea, yo puedo tener muchos pacientes, o sea, muchas víctimas, pero no rebasa mi capacidad o la capacidad de mi centro. Entonces, aquí el paradigma, la máxima o lo que tenemos que hacer es que los pacientes que tengan una lesión de mayor gravedad son los que son tratados primero. Evento múltiple, el paciente con mayor gravedad debe de ser tratado primero. Es decir, aunque sea un pronóstico muy malo, pero nosotros tenemos la capacidad de tratarlo, vale la pena intentarlo. Ahora, un evento de múltiples, o sea, de víctimas en masa, es decir, que ya se superó la capacidad de nuestro centro, aquí el paradigma es hacer la mayor cantidad, hacer nuestro mayor esfuerzo por la persona que tiene más posibilidad de sobrevivir. Obviamente, si tenemos un eviscerado que aparte tiene exposición de la masa encefálica y que aparte tiene un taponamiento cardíaco, en un evento de víctimas en masa, no lo vamos a poder atender. O sea, sí podemos y sí podemos echarle galleta, todo lo que queramos, pero muy probablemente el resultado de ese paciente sea desfavorable. Y en cambio tenemos a lo mejor una herida por arma de fuego en la rodilla. Y dices, bueno, pues, ¿a quién atiendo primero? Al que tenga mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, pues, es una pregunta clásica de cirugía, de urgencias, del ENARM, de lo que ustedes quieran, de la certificación, si ustedes van a ser cirujanos, traumatólogos, urgenciólogos, o si se quieren ir a hacer la residencia en Estados Unidos, pues con más razón. O sea, esta es una pregunta, saber diferenciar entre estos dos escenarios es vital. Entonces, múltiples víctimas es tratar al que tenga mayor gravedad, y en víctimas en masa es tratar al que mayor probabilidad tenga de sobrevivir. Muy importante diferenciar esos dos escenarios. Luego, ¿qué hago y en qué orden? Aquí hay algo que se llama evaluación primaria simultánea con resucitación, es decir, lesión que yo identifique, lesión que yo corrijo. No puedo pasarme de la A a la B, a la C, a la D si yo tengo una obstrucción en la vía aérea. No me importa si el paciente tiene un Glasgow de 9 y tiene un objeto que yo veo que le está tapando la vía aérea. O sea, vámonos en el orden que nos dice. ¿Por qué? Porque ya se comprobó que mejora la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces, la A, vía aérea con control cervical. También, pregunta de la vida. Toda intervención de vía aérea debe de ir acompañada de control de las cervicales. ¿Por qué? Porque una lesión cervical también te puede matar en segundos.
y si vives, pues quedas con una lesión muy grave, con paraplegia o inclusive a lo mejor no te mueres en ese momento, pero te llevas C3, C4 y adiós a tu diafragma y te mueres, o sea, o ventilación mecánica. Entonces, tengan en cuenta eso. Asegurar vía aérea con control cervical, que nunca se les olvide. Después, breathing and ventilation. Aquí ya no nos vamos a enfocar tanto en la vía aérea mecánica como tal, o sea, por donde pasa el aire. Aquí nos vamos a enfocar en el aparato ventilador, o sea, en los pulmones y en los músculos accesorios, en la caja costal. Entonces, aquí podemos identificar muchas alteraciones, podemos identificar contusiones pulmonares, podemos identificar tamponade cardíaco, podemos identificar tórax inestable. Todo eso es de la B, ¿ok? Y lesión que encontremos, lesión que vamos a tratar de corregir. Bueno, no vamos a tratarla, vamos a corregir porque somos muy buenos médicos y podemos con esto y con más, ¿ok? Bueno, la C, Circulation with Hemorrhage Control. O sea, aquí nos vamos a tratar de identificar el shock. Tenemos que tener un alto índice de sospecha del shock, de cualquier tipo, principalmente en trauma en general, shock hemorrágico. Hemorragia hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? También, pacientes con trauma raquimedular, tenemos que sospechar de shock neurogénico. Trauma craneoencefálico, rarísimo, rarísimo que dé un shock neurogénico. Si tú tienes un TCE, o sea, un trauma craneoencefálico, que te está haciendo un shock, búscale una lesión en la columna. Muy probablemente tenga algo ahí que esté causando un shock neurogénico. Acuérdense, shock neurogénico, no se vayan con la palabra y busquen el cerebro, no, busquen la columna. Ahí probablemente se encuentre alguna lesión. Ahora, los otros tipos de shock. Shock séptico no se ve en la fase aguda del trauma. Se puede llegar a ver en el tercer pico de mortalidad, es decir, semanas a meses después. ¿Por qué? Porque no se hizo un adecuado control de la infección o si el paciente se sometió a cirugía de daños, no se limpiaron los focos de infección. Entonces, shock séptico lo pensamos ya después, no en la fase aguda del trauma. La D principalmente se va a enfocar en déficit neurológico, escala de Glasgow. Pregunta mortal de la vida. ¿Qué haces en la D? Escala de Glasgow. No te vas a poner a hacerle un examen neurológico completo. Por ejemplo, un trauma raquimedular, no te vas a poner a hacerle ASIA, o sea, la escala ASIA para identificar qué dermatoma y qué miotoma está alterado. No. ¿Por qué? Porque eso es parte de la evaluación secundaria y lo puedes hacer después. Y si ya identificaste un shock medular, o la lesión ya la pudiste identificar desde la C. Entonces, D, enfóquense simplemente en el estado neurológico más simple que pueden ustedes estudiar, que es la escala de coma de Glasgow. La E, tenemos que exponer a nuestro paciente con control de la hipotermia, es decir, no se vale nada más encuerar al paciente, o sea, tú lo exploras para buscar lesiones y después lo tienes que tapar. Si el paciente se queda expuesto, está expuesto a la hipotermia y la hipotermia también mata a nuestros pacientes, ¿ok? Acuérdense de la famosa tríada mortal, que es acidosis, hipotermia y defectos de la coagulación. Y una estimula a la otra. Si nuestro paciente está hipotérmico, muy probablemente empiece a hacer otras cosas y esas sí ya son muy graves de solucionar una vez que empiezan. Entonces, al paciente le buscamos de todos lados, o sea, hacemos tacto rectal, buscamos en la espalda, en el abdomen, en la pelvis, en las piernas, toda lesión que nos pueda causar la muerte de nuestro paciente. Y una vez que terminamos, pues ya lo volvemos a cubrir. Ahora, con resucitación simultánea quiere decir que lesión que encontremos, lesión que corregimos y que aparte de todo lo que pueda tener, nuestro paciente puede caer en paro y entonces a darle resucitación cardiopulmonar. Y ese ya es otro tema muy extenso, supongo que Blas les hablará un poco más de eso. Entonces también ahí hay que ver qué tipo de, o sea, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo vamos a combinar la resucitación del trauma con la resucitación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada? Muy bien. Ahora, si nuestro triaje es hospitalario, tenemos que saber qué hacer con nuestros pacientes. Los rojos, los vamos a tratar en ese momento. No importa qué estemos haciendo, un rojo se trata ya.
ya, como dirían los cirujanos. Un naranja lo podemos dejar esperando, depende del protocolo hospitalario, hay unos que dicen 15, otros 30 minutos, lo que diga su institución, pero de preferencia lo más rápido posible. Y ya las categorías amarillas los podemos mandar a la consulta de urgencias, si su hospital tiene, si no, pues a sala de observación donde ustedes tengan. Y si ya es un triage azul o verde, dependiendo de lo que haya, pues ya lo mandan a un centro de atención primaria con su médico familiar o con un médico o con su médico de cabecera. Entonces, sepan también a dónde enviar a los pacientes. Tienen que saber, si ustedes están, por ejemplo, como yo, acá en medio de la nada, pues tienen que saber a dónde los van a mandar. Por ejemplo, aquí hay un hospitalillo más o menos en Sabinas, pues yo sé que a lo mejor un politrauma que si no lo atienden que si no lo atienden rápido se va a morir, pues a lo mejor no lo voy a mandar ahí, lo voy a mandar a Nuevo Laredo, que está más cerquita. Entonces, tienen que también saber o más o menos tener el big picture de a qué hospital puedo yo mandar a estos pacientes o si mi hospital tiene la capacidad de atender a este tipo de pacientes. No es lo mismo atender un politrauma, un evento masivo de víctimas en el HU, en el San José, en el Hospital 21, que son centros de trauma, atenderlo en el materno infantil, en la UMAE 25, que es para enfermos crónicos, etcétera. Entonces tienen que saber muy bien, o no muy bien, simplemente tener el panorama de más o menos qué se debe de hacer y a dónde se debe de mandar a nuestros pacientes una vez que completemos el triage. También es una habilidad del médico muy fundamental saber cuándo detenerse, saber pedir ayuda y saber enviárselo a alguien más. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. No sé si haya alguna duda. Bueno, creo que no hay. Entonces nada más, pues les dejo esta frase. Fortes fortuna adjuvat. La fortuna ayuda a los fuertes. Pero yo añadiría, ayuda a los sabios, ayuda a los inteligentes, ayuda a los que le echan ganas. La vida sí implica mucha suerte, pero también implica mucho esfuerzo. Entonces, sean la mejor versión de ustedes mismos, sean los mejores médicos que puedan llegar a ser, sean las mejores personas que puedan llegar a ser, y verán que la fortuna nunca los va a dejar de ayudar. Y bueno, pues eso de mi parte es todo. Muchas gracias a Judith por dejarme, y a Salma, por dejarme volver con mi familia, con la familia GEUX, que yo estoy seguro es el mejor grupo de la facultad. Y pues nos seguimos viendo pronto y espero volver ya en unos año y cachito como residente. Y pues ya, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario o algo más. Todo bien, Dani. Siempre he recibido aquí, en tu casa, literal. Judith. Te queremos mucho, muchas gracias por esta clase, estuvo muy buena y gran ejercicio, me encantó. Ese apunte, me gustó mucho. Muchas gracias, Dani, y mucho éxito en tu año de servicio. Te queremos. Te amamos. Bueno, ya me voy porque me están pidiendo. Entonces, ahí seguimos. Bye. Bye, Dani. Gracias. Bye.